Ya son las 16:32. Les estamos acompañando en Vox Populi, conversando con nuestros invitados e invitadas en este día lunes 1 de marzo. Y ya les adelantaba antes de irnos a la pausa que en este bloque vamos a tener una interesante conversación respecto de los estilos de aprendizaje. Y para eso está con nosotros la licenciada en Educación, psicopedagoga, Cristel Manterola. ¿Cómo estás, Cristel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por acompañarnos a esta hora y poder conversar de este tema. Pero antes de entrar en materia, poder conocerte un poco más respecto de ti, ¿cierto? De tu profesión y de la expertise. Ya, primero que todo, estoy feliz de estar acá, poder compartir con ustedes. Agradezco también el espacio. Bueno, como dijiste, soy Cristel Manterola, soy licenciada en Educación. Soy psicopedagoga de la Universidad Andrés Bello. Tengo también un magíster en potenciación de aprendizaje, también diplomado en educación inclusiva y diplomado en educación emocional y coaching para un desarrollo integral. He trabajado en distintos establecimientos educacionales, también me desempeño en docencia, por lo tanto he abordado diferentes grupos etarios en el cual he estado trabajando e interviniendo para incentivar los procesos de aprendizaje de forma exitosa. Excelente. Cristel, bueno, uno de los temas que queremos conversar contigo, o el tema en específico hoy día, porque seguramente podremos conversar y profundizar en otros temas en otro momento, pero es respecto de las formas que tienen para aprender las personas, ¿cierto? Los estilos de aprendizaje. No todos aprendemos de la misma forma, no todos retenemos y captamos, digamos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos de la misma manera. Y en eso quisiera que pudiéramos conversar, ¿cierto? Para poder conocer ¿cuáles son estos estilos y cómo captarlos, cómo darse cuenta, cuál es el que más desarrolla una persona u otra, en fin? Perfecto. Bueno, el tema de los estilos de aprendizaje es un tema muy interesante porque justamente el estilo de aprendizaje implica el considerar que todos somos distintos, todos recibimos la información de una manera distinta, todos procesamos la información y por lo tanto todos aprendemos de distintas maneras. Hay gente que es más fácil recordar audios, para otros es mucho más fácil trabajar con videos que explicativos, para otros niños es más fácil cuando las instrucciones son de forma escrita, y por lo tanto en la sala de clases y también en la casa nos vemos que no todos los hijos son iguales y no todos los alumnos son iguales, por lo tanto las estrategias de aprendizaje que se usan deben ser diversificadas justamente para atender a estos estilos preferentes de aprendizaje, que son estilos preferentes de cómo uno percibe, recibe y procesa la información. Y en ese sentido cobra mucha relevancia el hecho de cómo, en definitiva, la gran mayoría de los espacios educativos formales, ¿cierto?, tienen un método que, en definitiva, pueden ir combinando estos métodos, pero finalmente son parejos para todos. Entonces, en este sentido, muy relevante el que en casa podamos identificar, ¿cierto?, cuál es el estilo de aprendizaje del hijo o la hija, porque justamente cuando uno quiere reforzar, puede apuntar más hacia ese estilo, ¿no? Claro, exactamente. Generalmente en la sala de clases se tiende a trabajar un poco más de forma auditiva. Bueno, los estilos son tres, ya desde el modelo de programación. Hay distintos enfoques, pero en esta oportunidad hablaremos sobre el modelo que implica la programación neurolingüística, que habla que son tres estilos, que es el estilo visual, el estilo auditivo y el estilo kinestésico. Es decir, hay niños que aprenden de forma visual, recibiendo la información claramente por los ojos, por lo tanto todo lo que ellos puedan ver les va a ser mucho más fácil después aprender y retener. Los niños que tienen un estilo auditivo aprenden escuchando, y los que tienen un estilo kinestésico son aquellos niños que tienen que involucrarse en el aprendizaje. Son niños que quizás aprenden con experimentos, con debates, haciendo maquetas, con exposiciones. Y generalmente podemos encontrar que en la sala de clases se trabaja un poco más los estilos auditivos, porque las clases son, la profesora habla adelante, el docente está explicando, a veces se usa el pizarrón y se trabaja el estilo visual, pero de repente se nos queda un poco más atrás los alumnos que tienen un estilo más kinestésico, que ellos necesitan involucrarse en el proceso, necesitan actuar.
Entonces, por eso es importante que podamos ser conscientes de cuál es el estilo de aprendizaje de nuestros alumnos, nuestros hijos, porque de esta forma podemos aplicar distintas estrategias en función de su individualidad. Y esto cobra, digamos, un impacto muy importante, en definitiva, en los avances, en los procesos, digamos, de cómo cada niño va avanzando o subiendo pasos, como queramos llamarle, respecto de lo que va aprendiendo, porque si efectivamente se potencia aquel estilo el que tiene o que desarrolla de mejor manera, indudablemente que su progreso va a ser no sé si más rápido, pero a lo mejor va a tener más sentido para quien está recepcionando. Claro, aparte que va a tener más sentido, va a tener mejores resultados, porque se está estudiando en función de lo que para el niño o la niña es mejor. Por ende, claramente las estrategias que va a usar van a ser efectivas para ese estudio. Muchas veces, como padres, nos encontramos que estuvo toda la tarde estudiando, pero es que lo estudió y lo repasó, perfecto, pero quizás esa forma de cómo estudió, cómo repasó, no se adapta a su estilo de aprendizaje. Quizás está trabajando con esquemas, con mapas conceptuales, que es un estilo de aprendizaje visual. Pero quizás su hijo o su hija tiene un estilo kinestésico, por lo tanto necesita involucrarse, moverse, ir mientras va relatando, ir desenvolviéndose por la habitación, es decir, siempre se estudia de una manera, pero hay que reconocer que hay distintas formas, y eso es importante poder reconocerla, porque nos permite aplicar distintas estrategias para un estudio eficaz. ¿Y cómo un papá, una mamá, cierto, un adulto a cargo de un niño puede identificar qué estilo de aprendizaje es el más adecuado para los niños o para ese niño en específico? Mira, hay distintos estilos, hay distintos test sobre estilos de aprendizaje. Hay ciertas adaptaciones a los test que existen. Yo en el Instagram, que estoy hablando justamente sobre este tema, vi una historia hace poquito de un test que tiene 15 preguntas, en donde los niños tienen que ir contestando y ahí ellos van a poder identificar cuál es su estilo. Ya esto requiere una aplicación de un test que no es difícil de aplicar. Está ahí en el Instagram, que después lo podemos mostrar, que permite que los papás puedan ir guiando y ayudando a los niños a contestarlo, y ahí va a aparecer, va a arrojar resultados si tiene un estilo más visual, si aprenden de mejor quizás forma auditiva o tiene un estilo más kinestésico. Con ese test podemos ya dar ciertos indicios. Y bueno, yo me imagino, seguramente con lo que tú estás diciendo, muchos de los que nos están viendo o escuchando estarán pensando, claro, sí, a mí me gustaba escribir y recordaba incluso a qué lado de la página estaba escrita tal cosa, si estaba subrayado o no, otro, como tú dices, el tema del audio, porque, no sé, tuvo tal tonalidad o no sé, ¿cómo se llama? Lo repiten y lo escuchan una y otra vez. Y para quienes, cierto, necesitan del involucrarse o de meterse de una manera más práctica tal vez en los contenidos, también recuerdan, digamos, en el hacer. Entonces, seguramente estarán haciendo recuerdo de sus clases, algunas, de aquellas que recuerdan con mayor facilidad, ¿cierto? Y que tienen que ver seguramente con el estilo de aprendizaje de cada uno. Y además porque lo que estamos conversando cobra muchísima relevancia siempre, pero más aún en las condiciones que estamos viviendo. En las condiciones sanitarias, ¿cierto?, en que, si bien es cierto, se apunta hacia el regreso de las clases presenciales en su totalidad, aún queda un buen rato, creo yo, ¿cierto?, en la que vamos a tener clases online o mixtas por un buen tiempo todavía. Por lo tanto, el poder reconocer el estilo de aprendizaje de los hijos va a poder hacer que se le entregue un mejor apoyo, porque como tú señalabas esto, que a veces efectivamente repasa, estudia, pero no procesa esa información porque no se está dando en el clavo, digamos, respecto de cómo desarrollar ese proceso. Ahora, claro, exactamente. Ahora, ¿cuál es el estilo de aprendizaje que uno podría decir que es el que preferentemente se ve favorecido con la metodología del aprendizaje tradicional? Tradicionalmente en las salas de clase es posible ver un mayor trabajo de un estilo auditivo,
que se apoya en ciertas ocasiones de un estilo visual. Ya generalmente es ver prácticas en donde es una clase más expositiva, en donde los alumnos tienen un rol de escuchar y de escribir lo que se está hablando, y en ciertas ocasiones se usan si bien diapositivas, ahí hay un apoyo visual, pero preferentemente hay un estilo auditivo. Ya de repente el estilo kinestésico es más posible que lo podamos apreciar en las clases de ciencia, en los experimentos, pero de repente hay otras áreas, lenguaje, matemáticas, que se nos alejan de este estilo y se priorizan quizás el estilo auditivo, que no es malo. No es que estemos diciendo que priorizar un estilo auditivo es malo, sino que lo que queremos decir es que hay tres, que por lo tanto en la sala de clases hay muchos niños, hay una diversidad, desde la neurociencia se considera que hay una neurodiversidad, somos todos distintos, pensamos distintos, procesamos distinto, por lo tanto hay distintas formas de recibir la información y también hay distintas formas de expresar la información. Si yo tengo un estilo de aprendizaje visual, mi forma de cómo yo también voy a demostrar que he aprendido va a ser quizás más fácil que yo haga un esquema conceptual. Si mi estilo de aprendizaje, si yo aprendo mejor quizás, por ejemplo, grabando las clases, para muchos niños es una estrategia muy óptima grabar la clase, porque de esta manera, como son niños que tienen un estilo auditivo, pueden volver a escuchar esa clase, parar en ciertos momentos, destacar algunos puntos. Entonces quizás para esos niños la forma de expresar también su aprendizaje no va a ser con una prueba escrita como un alumno que tenga un estilo visual. Quizás para ese niño que tiene un estilo de aprendizaje auditivo, su forma también de expresar su conocimiento puede ser mediante una disertación o una exposición. Entonces nos lleva a darnos cuenta de que en la sala de clases, si se predomina un estilo, está bien, porque estamos abarcando quizás un porcentaje. Pero tenemos otros niños que tienen otro estilo y que por lo tanto es necesario también considerar. Ahora, ¿es posible que una persona o un niño o una niña que tiene más desarrollado o que su estilo de aprendizaje es X o auditivo, ya supongamos auditivo, a cambiárselo o favorecer otro estilo? Totalmente. De hecho, cuando uno realiza el test que les mencionaba, es posible que aparezcan dos estilos preferentes. Ya generalmente hay un 70% que es auditivo, un 30% es visual y un 30% es kinestésico, hay un estilo, pero puede ser también que una persona tenga dos estilos, lo cual es muy beneficioso porque esto hace que tenga una mayor cantidad de herramientas y estrategias de estudio que pueda aplicar. Cuando una persona tiene un estilo de aprendizaje, tiene todas las potenciales y facilidades también de adquirir otros. Se pueden potenciar otros estilos de aprendizaje. Eso es muy interesante porque los seres humanos estamos constantemente aprendiendo. Por lo tanto, el considerar que podemos potenciar un estilo nos permite abrir un camino hacia un aprendizaje exitoso considerando distintas estrategias, no solamente visuales, quizás auditivas, quizás kinestésicas. Por lo tanto, sí se pueden potenciar los otros estilos que quizás no están tan potenciados. Yo me imagino, bueno, pregunto desde la absoluta ignorancia, pero me imagino que mientras antes, a más corta edad, digamos, se trabaje el tema de los estilos de aprendizaje, esto se va desarrollando de manera más, digamos, fácil en el camino de la vida, porque en definitiva, cuando tú piensas, no sé, cuando llegas a la universidad o si sigues estudios más adelante, siendo más adulto aún, obviamente que si desarrollaste tus estilos de aprendizaje, seguramente vas a tener un camino que va a ser mucho más cómodo. Claro, de todas maneras, es así. Y lo bueno es que cuando uno comienza a trabajar los distintos estilos desde pequeños, le damos la posibilidad de que los niños conozcan distintas formas de aprender. Generalmente los más pequeñitos tienden a ser más kinestésicos, más prácticos, por eso ellos aprenden de la experiencia, con material que puedan manipular, pero el mostrar este abanico de estilos y trabajar de distintas formas permite que ellos después vayan desarrollando cuál es su estilo preferente y van a saber, ¿sabes qué? No, yo aprendo quizás mejor de esta manera, o yo aprendo mejor cuando experimento, o cuando hago un dibujo, o cuando destaco las ideas principales y secundarias. Entonces que desde pequeños tengan la posibilidad de potenciar estos tres estilos y desenvolverse en una situación de aprendizaje que ponga en disposición de todos los niños distintas formas de recibir y procesar la información, va a permitir que ellos poco a poco en su proceso educativo
vayan conociendo cuál es su mejor forma de aprender, su mejor estilo, cómo yo sí retengo, cómo yo me acuerdo. Como decías tú, los niños que son visuales, por ejemplo, cuando ellos destacan ideas, de repente, muchas veces me ha tocado, uy, profesora, me acordé que yo subrayé esto con rosado y lo tenía por aquí. Se acuerdan. Entonces, el poder que ellos mismos sean conscientes de cómo van aprendiendo es un proceso muy rico para ellos. ¿Y los adultos podemos también trabajar este proceso respecto al estilo de aprendizaje? También, de todas maneras, como te decía, siendo niños, adultos, adolescentes, todos siempre vamos aprendiendo. Vamos en las profesiones, en el trabajo, y por lo tanto el conocer cómo yo, porque sí, es cómo yo aprendo, pero de la base de esta programación neurolingüística es cómo yo proceso la información, cómo yo la recibo. Podemos estar nosotros dos conversando, pero quizás yo recibo más la información si tú me muestras un video, y eso va a ser de aquí en adelante. Entonces, los adultos también es importante que conozcan cuál es su mejor estilo de procesar y de recibir la información, porque eso permite desenvolverse de mejor manera en el entorno en el cual están, sea trabajo, en lo que se desarrolle. Mira, se ha hablado arduamente y en muchos espacios, ¿cierto?, respecto de la labor que están cumpliendo los educadores, educadoras en nuestro país, bueno, en el mundo, pero centrémonos en nuestro país respecto, ¿cierto?, de las clases remotas y por esta vía, digamos, por la que nos estamos comunicando nosotras también ahora. Yo imagino que usando esta única forma, esto también ha impactado fuertemente los aprendizajes de los niños y las niñas de nuestro país. Sí, de todas maneras, yo creo que ha sido un gran desafío para los educadores, al cual yo realmente les saco el sombrero. Creo que han tenido que hacer maravillas para poder llevar lo mejor posible este proceso de aprendizaje, y creo que lo han hecho excelente. Ha sido una tarea ardua y que creo que ha tenido muy buenos beneficios. Y claramente el tema de la educación a distancia o con el uso de las pantallas, yo creo que ha favorecido el que también los mismos niños se den cuenta de que pueden aprender de distintas maneras. Y no solamente siendo receptivo, por así decirlo, estando en una sala de clases, solamente recibiendo y escuchando información. Quizás algunos se dieron cuenta, me es más fácil aprender cuando la profesora nos muestra el video por la pantalla, o cuando después nos juntan en salas de Zoom, tenemos que hacer un experimento o tenemos que hacer un trabajo y después mostrarlo. Yo creo que la pandemia quizás en muchos hogares puede haber ayudado a que ellos mismos se den cuenta de que aprenden de distintas formas, y que no solamente en una sala de clases escuchando, que quizás todos los materiales que han sido excelentes y maravillosos, todos los materiales educativos y didácticos que han tenido que hacer los docentes, creo que puede haber sido una estrategia muy buena para que los niños se den cuenta de que quizás aprendían mejor viendo ese video. O quizás si la clase quedaba grabada, era que el niño escuchaba la clase y la volvía a escuchar, es decir, aprendía mejor de forma auditiva, escuchando la repetición de la clase. Creo que la educación online puede haber servido mucho para conocer distintas formas de aprender, que no solamente era con el pizarrón o escuchando a la profesora, sino con videos, con clases de Zoom, con grupos, con trabajos en práctica. Creo que puede haber ayudado mucho. Sin duda, y como tú decías, y reforzar lo que señalabas en relación a los profesores y profesoras, ¿cierto?, que tuvieron que desplegar como todas sus habilidades, ¿cierto?, y ponerlas al servicio en tanto la imaginación, la creatividad, para efectivamente lograr a través de este medio, ¿cierto?, entregar los contenidos y que efectivamente se pudieran recepcionar y que el impacto fuera lo menor posible respecto de todas las otras falencias que estábamos teniendo, no sé, por ejemplo, de las habilidades sociales, ¿cierto?, en términos de convivencia, por ejemplo, pero que también a través de esta vía también se pueden ir reforzando, pero de forma distinta. Así es que ahí como realmente no cansarse de aplaudir, digamos, la tremenda labor que están desarrollando todos los educadores y educadoras en nuestro país con tanta dedicación, con tanto sacrificio, con tanta entrega, con tanto aporte en todo el amplio sentido de la palabra. Cristel, mira, este tema siento que
que efectivamente es sumamente importante que todas las personas que nos están viendo y escuchando lo puedan recepcionar, de modo de buscar justamente la forma de identificar el estilo de aprendizaje que más ha desarrollado el hijo o la hija, justamente para los apoyos. Y tú nos decías que hay una cuenta de Instagram que podíamos ver para encontrar también contenido respecto de lo que estamos hablando. Sí, tengo un Instagram que es Psicopotencia Cristel Manterola, y ahí subí la semana pasada, si no me equivoco, 2 videos justamente de los estilos de aprendizaje, explicando un poco qué era, en qué consiste, el beneficio de conocer tu propio estilo, y otro video donde yo explicaba de forma más específica qué es un estilo visual, cómo aprenden los niños que tienen un estilo visual, los niños que tienen un estilo auditivo, los que tienen un estilo kinestésico, y ahí entregué distintas estrategias para cada estilo. Y también adjunté el test, que son 15 afirmaciones que se pueden contestar también en casa para que reconozcan el estilo de aprendizaje. ¿Nos puedes repetir el nombre del Instagram? A ver si lo podemos... No sé si tú lo tienes a mano para compartirlo, lo buscamos nosotros para poder compartirlo. No lo tengo a mano, pero mira, es Psicopotencia Cristel Manterola. Perfecto. Entonces tomar nota ahí para buscarlo en Instagram, porque van a encontrar muchos más detalles de lo que estamos conversando. Además el test, que está bien interesante, ¿cierto?, que nos señalaba recién Cristel, y que puede colaborar a buscar justamente identificar el estilo de aprendizaje que más ha desarrollado el niño o la niña en la casa. Cristel, se nos ha acabado el tiempo, ha pasado muy rápido, ha sido muy entretenida la conversación contigo. Sí. Nada más que agradecerte, porque sin duda que el aporte que estás haciendo con la entrega de toda esta información, sin duda que es muy útil para todos y todas. Hoy muchas gracias a ustedes por el espacio, y yo también, así como alabé mucho el rol de los educadores, también alabo mucho el rol de los padres. Yo creo que el año pasado y quizás los padres han teletrabajo, pero también tomar aún más el rol educativo en las casas. Y por eso el reconocer el estilo de aprendizaje es muy bueno, claramente para los hijos, pero también para los padres, porque les permite saber cómo pueden estudiar con los niños. Yo creo que es una muy buena ayuda para ellos en este proceso, y felicitarlos también a todos los padres por el rol que han cumplido. Sí, y además agregar que se pueden evitar tantas frustraciones si efectivamente se identifica el estilo de aprendizaje, sí. Así es que tanto para los niños como para los adultos. Así es que muy bueno todo lo que nos has comentado, Cristel, y para todos quienes quieran más información, mayores detalles, pueden acudir entonces al Instagram, que era Psicopotencia Cristel Manterola. Ahí está, Psicopotencia Cristel Manterola. En Instagram pueden encontrar entonces más información, más detalles, el test de todos los que nos has comentado a esta hora de la tarde, la licenciada en educación, psicopedagoga, y una infinidad de otras incursiones que ha hecho, todas en el ámbito de la educación inclusiva, educación emocional, en fin. Así es que, Cristel, solo agradecerte, que estés muy bien, que tengas una excelente jornada. Muchas gracias a ustedes, saludos a todos. Gracias. Interesantísimo entonces poder identificar qué estilo de aprendizaje ha desarrollado o que desarrolla con mayor facilidad, ¿cierto?, nuestro hijo, nuestra hija, para poder apoyar, ¿cierto?, los estudios, apoyarle las tareas. Indudablemente que es distinto, ¿cierto?, en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros evidentemente es distinto. Así es que agradecer nuevamente a Cristel Manterola, que ha estado a esta hora de la tarde con nosotros, invitarles a un pequeño corte. Nos vamos a una pausa comercial, no sin antes comentarles que ya en un momento estaremos conversando con Iván González del Observatorio de Derechos Humanos, porque ayer 28 de febrero ya se cumplió un año de que en la Casa de los Derechos Humanos, que se ubica acá en Avenida Colón, antes de llegar a la calle Chiloé, sufriera un atentado incendiario.
Así es que vamos a conversar con él respecto de qué es lo que ha pasado con este edificio, si ha habido algún avance. Sabemos que él ha estado conversando también con diferentes agrupaciones de derechos humanos en Magallanes, pero también con las autoridades que tienen directa relación con este tema, así es que vamos a estar conversando con él de aquello. Así es que no se vayan porque ya volvemos luego de esta pequeña pausa.